Muy bien, estamos en vivo, los estoy esperando. Después de unas vacaciones que se hicieron cortitas, los estoy esperando por aquí. Espero que vayan llegando. Voy a ir mirando si puedo ver desde acá. Hola Eri, ¿cómo estás? Veo dos personas en línea nomás, así que espero un minutito más. Hola Marce, ¿cómo te va? No sé cuántas eran en aula taller, pero espero un ratito más. Eri, si te parece, porque estás vos y Marce nada más. Sí, avisa a Eri, por favor, porque sabes que estuve notando, no sé si pasó algo en las vacaciones o qué, pero a mí no me están llegando, por ejemplo, las notificaciones de los videos en vivo. No me llegan. Si, si quiero ver algo, tengo que acordarme yo de la hora y entrar porque no me aparece como notificación de ningún video en vivo, ni de los de la escuela, que son los grupos en los que estoy, ni de las páginas que sigo, ni nada. Así que tal vez no sepan que ya estamos aquí. Ahí van llegando. Hola Vivi, esperando que lo de la yerba sea mentira. Sí, seguramente es mentira. Hay que dejar de agarrarnos de los rumores y difundirlos hasta que no sean ciertos con toda certeza, valga la redundancia, porque si no estamos todos así, todos enloquecidos con cosas que después no suceden. Hola Elizabeth, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, tengo cuatro personas en línea en este momento y vos me dirás cuando empezamos. Me das el ok y yo arranco en el momento que vos me digas. Ahí está Fabi. Hola, que no podía entrar, está diciendo. Está, está complicado el amigo Facebook hoy. Bueno, toda la semana en realidad estuvo difícil. Facebook, Zoom, todo. Bien. Bueno, no veo que Eri me dé el ok para empezar, pero ya estamos en 2:07. Así que voy a ir esperando, espero un minuto más, a ver si llega alguien más. Igual yo recuerdo que ustedes son poquitas ya de por sí, pero me está faltando gente. Espero un minuto.
Ah, cuando quieras, me dice Kika. Bueno, un minuto y empiezo entonces. Dale. A ver si llega alguien más. Bueno, el tema que vamos a empezar a ver hoy, que van a ver hoy, eh, es el desarrollo de la función sexual en el individuo. Es un tema que lo desarrolla Sigmund Freud, ¿sí? Uno de los tantos temas por los cuales lo crucificaron al pobre Sigmund. Yo después, cuando terminamos la clase, les voy a subir, ahí está Sol, hola Sol, buenas tardes, les voy a subir un texto que no es mío, eh, es de un psicólogo que se llama José Sosa, pero que realmente cuando yo lo encontré me pareció fantástico y no consideré que fuera necesario ponerle, sacarle nada, ni acomodarlo de ninguna manera, porque estaba muy bien hecho. Este autor lo que hace es un recorrido por todas las obras de Jung, es decir, de Freud, en donde él toma como eje central de la obra justamente esto de la sexualidad del ser humano, ¿sí? Y nos va de alguna manera exponiendo cómo fue desde las primeras ideas a las últimas, ¿sí? Armando todo un constructo teórico que es lo que hoy conocemos como el desarrollo sexual de la libido. ¿Sí? El desarrollo de la libido, el desarrollo evolutivo de la libido, el desarrollo psicosexual del sujeto, digo, tiene muchísimos nombres, pero no importa, estamos hablando de cómo se desarrolla la sexualidad en el ser humano. ¿Sí? Entonces, muchas de las cosas que yo voy a decir aún hoy, en el año 2020, siguen sonando incluso hasta escandalosas. Así que imagínense lo que sucedía con esto en el 1900. Decirlo allá y entonces, en una sociedad victoriana que negaba prácticamente la sexualidad en los adultos, imagínense que aparezca un tipo como Freud a decir que también había sexualidad en los niños, en la infancia. Casi no lo prendieron fuego porque la Inquisición se había terminado. Esto es real. Freud, con todas sus teorías, fue bastante vapuleado, pero aún así había algunos colegas que lo acompañaban. Ahora, cuando él ya plantea la idea, las nociones de la sexualidad infantil y del complejo de Edipo y de las fantasías sexuales de los niños respecto a sus progenitores, ya ahí hasta los que lo acompañaban se hicieron a un costado y dijeron, no, perdóname, pero en esta no, ¿no? Se quedó solo trabajando y sin embargo él siguió sosteniendo estas ideas porque estaba convencido de que esto era así y en base a sus investigaciones, no solo porque se le había ocurrido y era un viejo terco, además de que era un viejo terco. Con base a sus investigaciones, él iba confirmando cada vez más esto que estaba planteando. Entonces, a pesar de haber quedado solo con esta temática, él siguió profundizándola y obteniendo cada vez más material para confirmar sus hipótesis. Entonces, ¿cuáles son estas hipótesis? ¿Cuáles son las tesis centrales de Freud respecto de la sexualidad humana? En principio, fundamental, él va a decir que existe la sexualidad desde el comienzo mismo de la vida, que la sexualidad no es algo que se despierta ya por la pubertad y se termine de desarrollar en la adultez, sino que desde el momento en el que nacemos somos seres sexuales. ¿Sí? Después amplía, la sexualidad no puede reducirse exclusivamente a la zona genital o a la actividad genital. La sexualidad, la visión freudiana es una visión ampliada de la sexualidad en donde todo el cuerpo puede funcionar como una zona erógena, es decir, una zona productora de placer. ¿Sí? Y por último, que la finalidad de la reproducción, de la sexualidad, no es la reproducción, sino la obtención de placer.
Digo, hasta ese momento las teorías instintivistas que decían que el ser humano, las relaciones sexuales en el ser humano estaban destinadas a la procreación, que tenían que ver con el instinto de la reproducción de la especie y que por eso los machos buscaban a las hembras buscaban a los machos. No había más explicación. Freud va a decir nada de todo eso es así. La sexualidad no responde al instinto humano, después lo vamos a ver por qué y en qué se apoya para afirmar eso. Es mucho más amplia que el mero contacto genital y no tiene como fin último la reproducción, sino la obtención de placer. Bien, estas son las tres tesis fundamentales que hasta el día de hoy sostienen todo el aparato teórico del psicoanálisis. ¿Sí? Para Freud, esta idea del desarrollo psicosexual es la base de todos los trastornos neuróticos, por lo tanto, hoy siguen estando como base de todos los desarrollos que se continúan haciendo en psicoanálisis. ¿Sí? Me acuerdo ahora que leía hace muy poco, en las vacaciones de invierno, que aproveché para leer lo que no puedo leer habitualmente, en donde justamente hay unas cartas que Freud le escribía a Jung, y en una de ellas le decía, debe prometerme, querido amigo, así se hablaban en esa época, que nunca abandonará usted la teoría sexual, ¿no? Que fue uno de los motivos por los cuales Jung también se alejó, ¿sí? Pero más que porque no estaba de acuerdo, sino era por la terquedad con la que Freud insistía respecto de esta teoría y que no aceptaba nada, ninguna otra variable, ¿sí? Pero digo, en estas cartas que Freud le escribía a Jung, que Jung le respondía, un intercambio entre ambos, en una de ellas Freud le pedía esto, ¿no? Le pido que nunca abandone, porque eso es la esencia del psicoanálisis. Bien, entonces, ¿cómo llega él a desarrollar estas tres tesis que acabo de mencionar? Entonces, empieza con el estudio de la histeria. ¿Se acuerdan? Que fue del año pasado cuando, no recuerdo si les di yo introducción, pero si no se los di yo, se los di a otra persona, seguramente les mencionaron que él comienza sus estudios con Charcot y con Breuer de pacientes histéricas, a las que nadie les creía, todos decían que eran simuladoras, que estaban fingiendo los síntomas porque no había ninguna causa orgánica. Y junto con Charcot y con Breuer descubren así la existencia de lo inconsciente, la existencia de fenómenos inconscientes que producían efectos a nivel consciente. ¿Sí? Entonces, estudiando a estas histéricas y aplicando el método de la asociación libre, ¿sí? Freud va a descubrir que los recuerdos que las pacientes traían eran recuerdos de sucesos sexuales ocurridos en la adolescencia por lo general. Pero la hipótesis que Freud tenía era que una vez recordado el suceso traumático que había dado origen al síntoma, el síntoma desaparecía. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucedía con las histéricas? Ellas recordaban el suceso traumático de la adolescencia y sin embargo el síntoma no remitía, seguía ahí. Entonces Freud empieza a pensar que hay una causa desconocida, una causa que está más allá del suceso traumático. Charcot sostenía que esa causa primaria desencadenante de la histeria tenía que ver con factores hereditarios. Pero Freud no estaba tan convencido de esto, porque a él le llamaba la atención que esas asociaciones que hacían sus pacientes histéricas continuaban más allá de la adolescencia y que incluían contenidos de índole sexual evidente. ¿Sí? Llegaban con sus asociaciones estas pacientes a episodios de la niñez en donde había un alto contenido sexual. Entonces, en este sentido, Freud era muy pragmático. Esto aparece y hay que investigarlo. Digo, no puedo negar lo que está ahí. Esté o no esté de acuerdo o tenga o no tenga una explicación para esto. Entonces se decide investigar por qué aparecen estos sucesos que tienen determinadas cualidades que tienen que ver con lo sexual en la infancia. Y en 1896 se escribe un texto que se llama La herencia y la etiología en las neurosis, y ahí básicamente lo que hace es cuestionar la idea de Charcot acerca de los factores hereditarios. Él lo que va a decir es que la herencia por sí sola no explica de ninguna manera la presencia de la patología histérica, que dentro de una familia con factores hereditarios fuertes, presentes,
había personas que se enfermaban y personas que no, por lo tanto, no era la herencia lo que desencadenaba o provocaba la enfermedad, o no era el factor eh, específico que provocaba la enfermedad. ¿Sí? Él dice que los factores hereditarios actúan a modo de ser una condición necesaria para que luego se desencadene la enfermedad, pero no son causa específica. Después había ciertos factores concurrentes, es decir, esto, las situaciones traumáticas, situaciones vividas por el sujeto que podían desencadenar una histeria, pero también podían desencadenar una neurosis obsesiva. ¿Está bien? Entonces, dice Freud, los factores concurrentes también son necesarios como las causas hereditarias o las condiciones hereditarias, pero ninguno de estos dos elementos por sí solos explican la condición de la histeria. ¿Sí? Y él lo que quería demostrar era que lo que provocaba la histeria, puntualmente. Y entonces, acá aparece la sexualidad. Y Freud la eleva de ser algo que podía provocar alguna perturbación, Freud lo eleva a causa específica. Es alguna alteración en el desarrollo de la función sexual lo que provoca, ¿sí?, la neurosis. Y dependiendo en qué época de la vida esto sucede, es el tipo de neurosis que uno va a tener. ¿Sí? No me voy a meter por ahí porque no es eso lo que nos tiene que interesar, pero sí esta idea de que dependiendo en qué momento del desarrollo se da la alteración o la fijación, va a hablar después él, respecto de la función sexual, es si yo voy a desencadenar una esquizofrenia, una neurosis obsesiva o una histeria. ¿Sí? Entonces, eleva de esta manera el papel de la sexualidad a causa específica de las neurosis, ¿sí?, y más específicamente de la histeria en un determinado de tiempo que después vamos a ver es el tiempo que conocemos como la edad del complejo de Edipo. ¿Sí? Después lo vamos a ver cuando vaya fase por fase. ¿Me van siguiendo hasta acá? Si me quieren ir poniendo una manito, un me gusta, un algo, para que yo sepa que vamos bien. Bueno, no hay ninguna pregunta o hay mucho delay. Una de dos. Bueno, yo sigo. Si después llega a aparecer alguna pregunta, bueno. En 1897, Freud ya tenía bastante material para confirmar estas hipótesis que yo estoy diciendo, pero se le aparece otra cuestión. Freud empieza a dudar de lo que sus pacientes histéricas le contaban. Empieza a parecerle inverosímil que todas ellas tuvieran experiencias similares en la infancia respecto de actividades o sucesos de índole sexual. E incluso a partir de su propio análisis, comienza a comprender que esto que las pacientes le traían no tenía que ver con sucesos realmente eh, sucedidos en lo real, sino que tenían que ver con ciertas fantasías acerca de cosas que hubiesen deseado que pasaran. Entonces, Freud llega a uno de sus máximas, ¿sí? A mí me encanta pensar en esto, que era esto de el inconsciente miente. Y en esa mentira, dice Freud, el inconsciente nos revela su deseo. Después Lacan va a tomar esto, cuando él hace su relectura de Freud, y va a decir esto, no hay mentirosos. El mentiroso miente solo con relación al principio de realidad, pero no existe la mentira con relación al principio de placer, a la vida anímica de cada uno, ¿sí? Cada uno cuando miente está diciendo algo de verdad, ¿sí? Había algo de verdad. Que hay un psicoanalista que como ejemplo de eso dice que él tenía un paciente que siempre, él cuando llegaba a su consultorio lo veía que estaba en la esquina, en un bar de la esquina. Pero después el paciente siempre llegaba tarde a la consulta, cuando estaba ahí, a 2 pasos del consultorio.
El paciente no sabía que su psicólogo lo había visto varias veces ya cuando pasaba. Entonces siempre que llegaba le decía, ay, perdón, doctor, es que perdí el tren, ¿no? Para justificar la llegada tarde. Y el doctor en algún momento empezó a pensar, ¿cuál es el tren que esta persona perdió? ¿No? ¿Qué tren se le escapó en la vida que tiene esta necesidad de llegar tarde? Porque en realidad ya era un acto casi adrede llegar tarde porque estaba ahí a 2 pasos y llegaba tarde igual y decir perdí el tren, ¿no? Entonces, en esta mentira, dice, se estaba revelando la verdad del inconsciente de esta persona. Algo, algún tren en su vida había perdido. Algún lado se le había hecho tarde, ¿sí? Pero bueno, fuera de esto, Freud descubre esto, la existencia de la realidad psíquica, que junto con la sexualidad infantil son los dos conceptos que son la base de todo el aparato conceptual del psicoanálisis, ¿sí? Entonces él va a decir, estas fantasías que aparecen nos revelan la existencia de la sexualidad en la infancia, ¿sí? Estas fantasías, estas escenas que no eran reales, sino imaginarias, revelaban la existencia de sexualidad en la infancia. En 1900 va a escribir La interpretación de los sueños, en donde va a profundizar esta idea de la realidad psíquica y la realización imaginaria de deseos. Y en 1905 escribe otros de los textos más conocidos del psicoanálisis, ¿sí? Que le ganó el odio de un montón, que es el que se conoce como 3 ensayos para una teoría sexual. ¿Qué dice? También la neblina, ¿no? ¿Qué cosas te están impidiendo ver? Digo, siempre pensar desde la mentira, igual no esta cuestión tan literal como en este ejemplo que digo, en esto que estoy diciendo ahora, pero sí esta idea de que el otro cuando miente no me miente primero, sino que está diciendo algo que para él es verdad. En algún nivel de su núcleo más interno hay una verdad que se está expresando ahí. Esto no significa que salgamos por el mundo con un cartelito que diga mentime que me gusta, chicas, les aviso. Bien, sigo entonces. En estos 3 ensayos, Freud lo que va a hacer es ordenar un poco todos estos descubrimientos acerca de la sexualidad, ¿sí? Entonces, y por eso me gustó este autor, por eso les voy a subir este texto y no les armé uno yo como casi siempre la hago, porque él acá toma ensayo por ensayo y nos resume de qué se trata ese ensayo, qué dice Freud en ese ensayo, ¿sí? Es un texto largo, pero vale la pena leerlo, van a ver que es llevadero, no es un autor que recurra a un vocabulario rebuscado ni demasiado rimbombante, es sencillo, es claro, ¿sí? Incluso después, si quieren, una vez que lo hayan leído, van a volver a escuchar la clase y la van a escuchar diferente, la van a entender diferente, ¿sí? Bien, sigo porque es largo el tema igual. Entonces, en el primer ensayo de los 3, el primer ensayo, Freud lo que va a decir es que todas sus investigaciones lo llevan a considerar una concepción ampliada de la sexualidad que no se reduce a lo genital y que solamente esa idea, esa hipótesis, nos permite explicar y comprender la existencia de perversiones sexuales. Es decir, solo teniendo una noción de la sexualidad más amplia que la instintivista, que habla solo de la función genital y reproductora, se pueden comprender las perversiones sexuales. Y entonces se dedica a estudiar las perversiones sexuales conocidas. Acá voy a hacer un paréntesis. Yo voy a nombrar, entre las perversiones sexuales conocidas, la homosexualidad. Y antes de que salten las personas con la diversidad de género a decirme que no, que la homosexualidad no es una perversión, que no es una patología, que ya lo sé a todo eso, pero yo tengo que decir lo que dice Freud en un texto de 1900, ¿ok? No, esto está revisado después y cuestionado y un montón de cuestiones más, valga la redundancia, pero yo tengo que decirles lo que dice los 3 ensayos del 1900, en donde la homosexualidad sí era considerada una perversión sexual, porque en realidad lo que hay es una alteración de lo considerada la sexualidad normal, ¿ok? Hoy está puesto en cuestión la idea de la sexualidad normal, por eso hoy la homosexualidad no ingresa dentro, pero bueno, ¿sí? Hay muchas otras desviaciones que no entran dentro de nuestra categoría de la sexualidad normal, porque en realidad ahí se ponen en juego cuestiones que tienen que ver con la moral,
¿sí? Lo que está bien y lo que está mal respecto de la sexualidad. Y no nos vamos a meter ahí. Entonces yo voy a decir lo que dice Freud en el 1900. No maten al mensajero, tampoco se enojen con Freud. Estaba en una sociedad en la que la homosexualidad era considerada una perversión. Bien, entonces él va a decir esto. Las perversiones hay dos tipos de desviaciones. Desviaciones respecto del objeto sexual y desviaciones respecto del fin sexual. Volvemos, acuérdense que la sexualidad normal, el objeto es un individuo del sexo opuesto y el fin es la reproducción. Entonces lo que Freud va a decir es que las perversiones se alejan de estas dos nociones y que hay desviaciones respecto del objeto. Por ejemplo, puede gustar un individuo del mismo sexo, un niño, un animal, un muerto, nadie, y tener satisfacción autoerótica y que me guste masturbarme y solamente disfruto del sexo así. Digo, el objeto puede variar, lo cual, dice Freud, nos indica que no hay una relación, ¿sí?, directa y predeterminada entre la pulsión, él habla de pulsión y no de instinto, acuérdense, y el objeto. El objeto de la sexualidad humana se construye. No es como los animales que viene prefijado. El perro busca una perra, no busca un gato, ni una tortuga, ni un perro macho. Busca una hembra. ¿Está bien? Ahí hay instinto puro, ahí el objeto está predeterminado. En cambio, en el ser humano esto no sucede, dice Freud. Y respecto del fin sexual, divide esta desviación en dos y va a decir, existen transgresiones anatómicas, ¿sí? Digo, actos sexuales que no están con relación a los genitales. Se utilizan el ano, la boca, la mano, cualquier otra parte del cuerpo, ¿sí? No existe acá tampoco, dice Freud, una ligazón entre sexualidad y genitales. La sexualidad puede ser vivida con cualquier parte del cuerpo. Y la otra transgresión respecto de los fines es cuando lo que se produce es una fijación a los actos preliminares, dice Freud, como puede ser el contemplar o el ser contemplado, las caricias, los besos, pero que no se llega al contacto genital. Por eso dice fijación. La persona solo se excita mirando y tiene orgasmos mirando, pero no llega nunca al acto genital propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, todas estas distintas desviaciones, dice Freud, van a demostrar que tampoco hay una relación directa y prefijada del impulso sexual con el fin último de la reproducción. Ninguna de todas estas actividades que yo mencioné incluyen la reproducción como finalidad. La única finalidad de todas estas actividades es la obtención de placer. Entonces, lo que va a decir Freud es justamente esto. La sexualidad humana, ¿sí?, más que el desarrollo de una fuerza instintiva, es una especie de montaje de distintos elementos, ¿sí?, que en las perversiones se fragmentan y adquiere alguno de ellos primacía. Por eso en la perversión se puede ver tan claro que eso que está haciendo esta persona no es normal, ¿sí?, porque es lo único que hace como actividad sexual. Pero cuando nosotros, por ejemplo, a ver, mujeres, no sé, nos vestimos y le hacemos un strip al señor, ¿no? O a quien sea que tengamos de pareja, ahí estamos en esta parte del ser mirado, que es parte de la pulsión sexual, el ser mirado, ¿sí? Pero nos quedamos solo ahí. Después seguimos, avanzamos, ¿no? Entonces, lo que va a decir Freud es que la sexualidad adulta, considerada normal, incluye todos estos elementos parciales subordinados, ¿sí?, a la cuestión genital, subordinados a la genitalidad. Pero que, dice, y acá lo lleva de vuelta al campo de la neurosis, en los neuróticos lo que sucede es que algunos de estos elementos fragmentados han quedado fijados a algún tipo de fantasía que ha quedado reprimida y que eso es lo que provoca el síntoma. O sea, dice Freud, en el neurótico el síntoma expresa una parte de la vida sexual del paciente, una parte de la vida sexual infantil, porque es en la infancia en donde estas pulsiones se desarrollan de manera parcial, ¿sí? Después en la pubertad es donde
se unifican bajo el primado de la zona genital, pero desde la infancia las desarrollamos de manera parcial. ¿Sí? Él hablaba, una de las cuestiones por las que lo quisieron prender fuego, de que los niños eran perversos polimorfos. ¿Sí? Cuando él habla de esto, no está insultando a los niños ni diciendo que son monstruos. Así lo entendieron allá en el 1900, pero lo que él está diciendo es que los niños presentan todas las formas, por verso polimorfos, todas las formas de perversión. ¿Sí? Lo que pasa es que en el niño no se presenta como una perversión, en el niño es parte del desarrollo normal de la sexualidad, que se desarrolla por vía de la expresión de pulsiones parciales, que tienen que ver con estas desviaciones que en la perversión se fijan y se convierten en la única forma de sexualidad que la persona experimenta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Si quieren ponerme, desde hoy que les pregunté, no me han puesto ni un solo comentarito. Sí, Marcela hizo uno, pero a ver si vamos un poco más con el feedback, chiquis, porque si no, se me seca la lengua y no puedo ni respirar de tanto hablar. A ver si hay alguna pregunta antes de que siga. Ya ahora voy a profundizar en esto de lo que son las pulsiones parciales. Un minutito. No hay preguntas. Ni una pregunta. Aunque sea pónganme un vamos entendiendo, para que yo sepa que están del otro lado y que no se quedaron dormidas. Bien, voy a seguir. Las pulsiones parciales. ¿Qué son las pulsiones parciales? Él va a llamar pulsiones parciales a estas distintas expresiones de la vida sexual. ¿Sí? Él lo que va a decir es que la pulsión es la representación psíquica de una fuente de excitación somática. Tranquilas que ahí lo explico. ¿Sí? La pulsión, dice Freud, es un concepto límite entre lo somato y lo psíquico. ¿Sí? Entre lo somático, perdón, y lo psíquico. ¿A qué se refiere esto? Es que la pulsión parte de un impulso que tiene que ver con el cuerpo, una excitación en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Pero que la pulsión se expresa como representación psíquica. La pulsión es una energía psíquica, ¿sí? Hay algo, una parte del cuerpo, que ahí leo lo que escribiste, Marcela, una parte del cuerpo que a partir de cierta estimulación o de cierta función que le toca, eh, una cierta función que tiene que cumplir, esa parte del cuerpo se excita, ¿sí? Y esa excitación se traduce como un impulso a una descarga de energía que es vivenciada y experimentada a nivel de lo psíquico. ¿Bien? Sí, a ver, Marcela me está poniendo. Cuando un niño es violado y después pasa a masturbarse, entra en prevención. Sí, el tema del abuso sexual en los niños hay que verlo a la luz de todo esto, pero digo que un niño se masturbe no tiene nada que ver con que haya sido abusado. La masturbación es algo totalmente natural en los niños, ¿sí? Ahora, los modos en que esa masturbación se produce y las fantasías con base a las cuales esa masturbación se realiza, sí puede tener que ver con situaciones de abuso, pero no podemos decir que porque un niño se masturba es indicio de haber sido abusado. Todos los niños se masturban, todos nos hemos masturbado. Ahora, después vamos a hablar de eso también. Entonces, las pulsiones parciales, ¿sí? Dice Freud, no son diferentes entre sí. Lo que diferencia una pulsión de otra es justamente la fuente, la base somática de la cual parte. Entonces, él va a decir que cualquier parte del cuerpo puede ser fuente de excitación, es decir, conformarse como una zona erógena, ¿sí? Y que los neuróticos
Lo que le sucede es que su sexualidad no terminó de alcanzar el desarrollo completo y la expresan de manera infantil, es decir, parcializada. Bien, esta es las ideas del primer ensayo. En el segundo ensayo va a hablar de esto que recién les dije, de que les dije todos los niños se masturban y después aclaré, todos nos hemos masturbado. Ahora no todos lo recordamos. Yo creo que ninguna de ustedes, yo al menos no lo hago, no recuerdo eh, haberme masturbado antes de los 5 años, después sí, sí, pero antes de los 5 años no hay recuerdo. No hay recuerdo de ningún tipo de actividad o de fantasía que tenga que ver con lo sexual. No. Entonces, en este segundo ensayo, Freud va a hablar de esto, de lo que él llama la amnesia infantil, ¿sí? Que en realidad es la amnesia de los adultos respecto de nuestra infancia. Entonces, él lo primero que cuestiona acá es cómo puede ser que los adultos, teniendo evidencias empíricas ahí de que los niños sí tienen vida sexual, que sí expresan su sexualidad, por ejemplo, tocándose, ¿sí? Los que tenemos sobrinos chicos los vemos, se esconden debajo de la mesa, ¿sí? Se te suben en la rodilla y te piden que le hagas caballito y en realidad lo que quieren es frotarse contra tu pierna. Eh, Todas estas cuestiones las vemos y sin embargo viene un tipo como Freud, nos dice que existe sexualidad en los niños, decimos, no, es posible, eso no puede ser, los niños son inocentes, puros y no hay nada de todo esto en ellos. ¿No? Entonces Freud se empieza a preguntar por qué la causa de semejante negación cuando la evidencia está a la vista en cualquiera que tenga un niño cerca o a su cargo, ¿no? Y entonces la explicación que da es que como hemos tenido que reprimir todas esas fantasías, él acá no lo menciona de esa manera porque todavía no tenía la noción de super yo. Él va a hablar acá de que hay una edad en la cual se internalizan ciertos preceptos morales y que a partir de esa internalización, todas estas fantasías y actividades de tipo sexual previas a los 5 o 6 años van a ser reprimidas y caen en el olvido total. Bien, después sabemos que estos preceptos morales que él menciona acá en este momento lo va a nombrar como super yo, es decir, cuando se instala el super yo, se instala lo que Freud llama una represión primordial, que hace que todo lo previo a esa edad respecto de cuestiones que tengan que ver con la sexualidad van a quedar en el olvido total. Entonces, como está negado adentro, tampoco lo puedo ver afuera y también lo niego afuera. ¿Sí? Es más, lo que solemos hacer es creer que un nene que se toca tiene algún tipo de problemas. Y no tiene ningún problema, es un nene totalmente normal. ¿Sí? Nosotros somos lo que patologizamos las expresiones normales de los chicos respecto de la sexualidad. Somos nosotros los adultos los que nosotros con nuestras mentes perversas convertimos algo normal en algo patológico. ¿Sí? Un nene que se toca, un nene que le muestra el pito a otro. Estas cosas son normales en niños entre pares. ¿Sí? Ya, si estamos hablando de un pibe de 10 que se lo muestra a uno de 5 es otra cosa. Pero estamos hablando de dos nenes del jardín que se mostraron el pito mutuamente, ninguna madre, de las dos madres debería ir a hacerle ningún problema al jardín, porque esto es totalmente normal. ¿Ok? Pero bueno, hay mucho para trabajar ahí. Por eso les decía, si estas cosas siguen siendo hoy en día escandalosas, imagínense en el 1900, pobre Freud. A mí me gusta más Jung que Freud, dice Sol. Son dos autores diferentes, Sol. Sí, son dos autores diferentes. Eh, Freud, se le debe a Freud todos los desarrollos posteriores posibles y fundamentalmente estas ideas. El haberse animado a exponer esto a un riesgo de quedarse solo, digo, en Freud es realmente admirable. A mí particularmente Jung me encanta también, pero yo no puedo dejar de pensar en que fue Freud el que abrió el camino para todos. Entonces, son distintas teorías, Jung va por otros caminos, por otros senderos, y Freud se quedó más en esto de explicar la niñez y estas cuestiones a las que a nadie le gusta escuchar, pero que son necesarias para comprender el desarrollo del ser humano total, como planteaba Jung. Pero si yo quiero pensar un sujeto completo e íntegro, como planteaba Jung,
tengo que conocer también las teorías freudianas. Sí, claro, son novios, se toman de la mano, los nenes juegan a estas cosas. Es normal, es normal. Y somos nosotros los adultos los que realmente nosotros somos los que pervertimos estas expresiones normales de la sexualidad infantil. Bueno, sigo porque si no, no voy a terminar. Entonces, en este mismo segundo ensayo, después va a hablar entonces de los distintos elementos de la pulsión, tomando como base lo que una de las pulsiones parciales que Freud desarrolla es la pulsión oral, es decir, aquella pulsión que tiene como fuente la zona de la boca, como zona erógena la zona de la boca, ¿sí? Y que obtiene placer de la estimulación de esta zona, por ejemplo, por medio del chupeteo, ¿sí? En el caso del bebé. Entonces Freud va a tomar justamente el chupeteo para darnos una muestra de que esa pulsión está ligada a la obtención de una sensación placentera y no ligada a la cuestión alimenticia. Todo el mundo cree y dice, y está bien, y es verdad, que los niños vienen preparados para mamar y que chupan todo lo que se les pone a mano porque tienen el reflejo de succión, que es un reflejo que está destinado a la supervivencia por la cuestión de la alimentación. En esto estamos todos de acuerdo, esto es así. Ahora, lo que va a decir Freud es que en esa función biológica de la alimentación, ¿sí? En su primer acto de alimentarse, el bebé, además de satisfacer el hambre, adquiere un plus de placer que está más allá de la satisfacción del hambre. Es como, a ver, cuando yo tengo hambre, no es lo mismo abrir la heladera y encontrarme que hay un huevo duro y un poquito de arroz y me como eso porque tengo hambre y entonces solamente satisfice el hambre. O decir, existe pedido ya, gracias al cielo, me pido una hamburguesa cuádruple así de McDonald's. Entonces ahí, además de satisfacer el hambre, ¿sí? Cumplo un deseo, satisfago también un deseo, ¿sí? Realizo un deseo. ¿Está bien? Entonces, en el bebé, dice Freud, el chupeteo, y a partir de acá va a tomar una de las características de las pulsiones parciales, y es que se apoyan en una función biológica. Digo, si bien él plantea que todo el cuerpo puede convertirse en una zona erógena y que no hay elementos predestinados para la pulsión, lo que él va a decir es que hay determinadas zonas que por su importancia y su relación, perdón, con su relación con una función biológica importante, son automáticamente elevadas al nivel de zona erógena. La primera de ellas es la boca. La boca está ligada a la función biológica de la alimentación. Entonces, las pulsiones orales o las pulsiones en general se apuntalan, y este concepto de apuntalamiento lo van a ver en tercer año después, se apuntalan sobre funciones biológicas, ¿sí? Pero después siguen un camino que está más allá de la simple respuesta a un fin instintivo como puede ser la alimentación. Bien, entonces, hay una función biológica, no hay un objeto, porque fíjense que si el nene en un primer momento podemos hablar del pecho, ¿está bien? Melanie Klein después va a tomar esta relación boca-pecho como base también de su teoría. Pero digo, el nene no chupetea solo el pecho, el nene chupetea el dedo, el chupete, la mantita, cualquier cosa que le demos y que que permita ser chupado, el nene lo va a chupar. ¿Para qué? Para obtener placer. La única finalidad de ese chupeteo es la obtención de placer. El nene no chupetea solo cuando tiene hambre. ¿Está bien? Por eso lo considera una actividad sexual, porque está destinada a la obtención de placer. Y fíjense que acá es donde entra esta concepción ampliada de la sexualidad, que tiene que ver con la obtención de placer y no con la utilización de la zona genital. ¿Está bien? Y la finalidad es justamente esto. Entonces, las características de las pulsiones son estas tres. Se apuntalan, se apoyan en una función biológica, ¿sí? No tienen un objeto determinado y su fin último es la obtención de placer, ¿sí? Los elementos, a partir de estas ideas, Freud va a decir que la pulsión está compuesta por distintos elementos, ¿sí? La zona erógena es la parte del cuerpo de la que parte la pulsión, en este caso la boca,
¿sí? Ahora después voy a nombrar las otras, pero la boca en la pulsión oral, ¿sí? Es la zona que al ser estimulada correctamente provoca, la zona erógena es esto, la zona que al ser estimulada correctamente provoca placer, ¿sí? Entonces, el primer elemento de la pulsión, zona erógena. Segundo elemento, el objeto, que es totalmente variable, ¿sí? Digo, en el niño es el chupete, en el adulto puede ser un cigarrillo, la pipa, ¿sí? Estoy nombrando cosas que no están con relación a la sexualidad, porque después también tenemos el sexo oral, ¿sí? Que tiene que ver con esta zona y la obtención de placer desde esta zona, ¿sí? Y la finalidad que consiste, ¿en qué consiste la finalidad de la pulsión? Hoy dije obtener placer. ¿Cómo se obtiene ese placer? Disminuyendo la excitación. Es decir, a partir de la estimulación adecuada, lo que yo hago es excitar la zona y después descargar esa tensión y disminuirla. Y eso es lo que provoca placer. ¿Sí? La subida y la bajada de la excitación es lo que provoca placer. Esta también es una teoría freudiana acerca de lo que él llamó el principio económico que rige los procesos de placer y displacer. No voy a explicar eso porque no es parte de la clase de hoy, pero básicamente esto, la finalidad es estimular de manera apropiada la zona erógena para que la excitación se descargue y entonces yo pueda tener esa sensación de placer. ¿Bien? Entonces, lo mismo que sucede con esta pulsión oral, va a suceder con lo que él después llama la pulsión anal. La pulsión anal tiene que ver otra función biológica importante que es la excreción, chiquis. Entonces, los actos de manipulación, de higiene, después cuando el nene aprende a retener y no, todo esto genera que esta zona se convierta también en zona de placer, ¿sí? Y por último, la zona genital, en la que también a partir de ciertos roces y de la higiene y de ciertos frotamientos accidentales, el niño descubre una zona que le es capaz de producir mucho placer y empieza a investigar también en esta zona. ¿Sí? Entonces, básicamente hay tres zonas erógenas que por su relación con las funciones biológicas importantes como son la alimentación, la excreción y la reproducción, están como fijadas, como predeterminadas para ser zonas y convertirse en zonas erógenas. ¿Sí? Entonces, a partir de estas cuestiones, Freud lo que va a decir es que la libido, que es la energía de las pulsiones sexuales, se va a desarrollar en una serie de fases. La primera fase es la fase oral, en donde se desarrolla la pulsión oral. La zona erógena es la boca, el objeto en principio podríamos decir que es el pecho, porque es aquello en donde se conjuga el placer del chupeteo con la satisfacción de la necesidad, pero podría ser cualquiera, dijimos el dedo o lo que sea que sirva para ser chupado. Y acá, dice Freud, se instala un modelo, ¿sí? Un modelo de relación que tiene que ver con esto de incorporar al objeto. El objeto para ser disfrutado debe ser incorporado, debe ser tragado, ¿sí? Piénsenlo, lo hacemos con los bebés, ay, me lo como, me lo morfo, ¿no? Esta idea de que el otro es tan lindo, tan rico, tan, ¿no? Que uno quiere incorporarlo. No, no es literal, pero a nivel psíquico no importa nada lo literal. El psiquismo el inconsciente, perdón, el psiquismo no, el inconsciente es totalmente metafórico. O sea, el me lo como para el inconsciente es me lo como, lo quiero adentro, lo quiero mío. ¿Sí? Este sería la base de la relación del modelo oral. ¿Sí? La fase, ahí dentro de la fase oral aparecen en algún momento los dientitos. Y acá se configura lo que Freud llamó la fase oral sádica. ¿Por qué? Porque ahora ya el placer no está solo en el chupeteo, el placer está en el morder. ¿Sí? Y acá aparece otro modelo de relación que es disfrutar del objeto es dañarlo. Disfrutar del objeto es destruirlo. ¿Sí? Fíjense que después esto se va a configurar como modelos de relación en la vida adulta. ¿Sí?
tenemos las personas que están con un modelo de relación de la fase oral, son estas personas que quiero que te quedes conmigo, no te vayas, vamos a hacer todo juntos, tipo, quieren que, no piden que existan los inodoros de 2 plazas porque saben que es demasiado exagerado. Pero si fuera por ellos, hasta el baño irían junto con el otro. Porque la idea es tenerlo lo más cerquita posible, ya que no lo puedo tener adentro, lo más cerquita posible. Acá estamos ya en esta cosa del control, perdón, de la agresividad, la queja, el, el mandoneo, ¿no? La cosa que tiene que ver con la oralidad, pero en un intento de joder al otro todo el tiempo y de esa manera yo te demuestro que te amo. En la fase anal, la zona erógena se traslada de la boca a los esfínteres, fundamentalmente el ano. ¿Por qué? Porque acá el bebé aprende, el nene, ya niño, estamos hablando de 2 años, casi 3, aprende a controlar cuándo hace y cuándo no. ¿Sí? Y empieza a darse cuenta que con este cuando hago y cuando no, puede ofrecerle o no placer a la madre. Digo, cuando hago donde mamá quiere y cuando mamá quiere, mamá me lo festeja y es feliz. Si yo la quiero enojar, alcanza con que me haga encima. ¿Sí? Entonces el bebé aprende también a controlar y manipular sus heces, pero con el control y la manipulación de sus propias heces controla y manipula el mundo. Digo, nenes que, porque la mamá no le está prestando atención, dice, mamá quiero caca, y sabe que la madre frente al quiero caca va a salir corriendo con él al baño. Y que después llegas al baño, lo sentás en la pelela y ahí está media hora y no hace nada. Pero él obtuvo lo que quería, que era la atención de su mamá. Entonces, por medio del control de las heces, el nene aprende también a manipular y controlar al otro. Y también aprende, dice Freud, acá se instala la tendencia a la actividad o la pasividad. Porque esto del hacer caca puede ser esto, un acto activo, yo hago cuando yo quiero, o puede pasar por una cuestión mucho más pasiva que es yo me hago. No hay nada que yo pueda hacer para evitarlo, o sea, estoy en un lugar sumamente pasivo en donde simplemente me pasa, me hago. ¿Sí? Estas son dos tendencias muy importantes para la vida sexual, la actividad o la pasividad. ¿Sí? Entonces, en esta fase, va a decir Freud, el modelo de relación sería esto de manipular al otro, de saber cuándo lo tengo cerca, cuándo lo tengo lejos, la manipulación y el control es lo que se va a jugar eh, a partir de esta fase. Y después menciona una tercera fase que en este segundo ensayo él no le pone nombre, recién después, en 1923, le va a poner el nombre que hoy le conocemos, que es la etapa fálica, o la fase fálica. Pero acá él solamente habla de una tercera fase en donde pareciera que aparece un descubrimiento incipiente de los genitales, empiezan las actividades masturbatorias en los niños, las niñas frotándose el clítoris, los niños jugando con su pene, y aparecería también, dice acá, por eso dice, en esta tercera fase, en el segundo ensayo, el todo lo da como posibilidad, no estaba todavía investigado y desarrollado. Él dice, podría darse acá una primer elección de objeto, los niños se vuelcan hacia su madre y las niñas hacia su padre. ¿Sí? Esto es lo que dice en el segundo ensayo, no menciona mucho más de esta tercera fase, después sí, ahora yo la voy a profundizar, pero en este momento, en 1905, no dice mucho más. Entonces, una vez pasada esa tercera fase, que dura desde los 3 hasta los 5 o 6 años, se ingresa en lo que él llama el periodo de latencia, es decir, se instala, ¿se acuerdan que hoy hablé de la internalización de los preceptos morales? Que después sabemos, le pone el nombre a esto de super yo, ¿sí? Cuando se instala el super yo y aparece esto de la represión primordial de todas estas actividades y fantasías previas, toda esta libido libre, que ahora no tiene dónde expresarse, va a ser dirigida y volcada hacia otras actividades. Por ejemplo, el desarrollo de actividades escolares. ¿Sí? Por eso se hace el ingreso a la escuela, o no es casual que el ingreso a la escolaridad, ¿sí? A la primaria, sea en esta edad. Bien. Y bueno, y el periodo de latencia termina cuando se inicia la pubertad, ¿sí? Que hay como un
desarrollo de los órganos genitales. Hay un desarrollo biológicamente pautado de los órganos genitales con el fin último de la reproducción. En este caso sí estamos hablando de que biológicamente nuestros órganos sexuales genitales se desarrollan a partir de esta edad para que podamos reproducirnos. Esto es real, ¿sí? Pero lo que Freud va a decir es que la sexualidad está más allá de esos fines biológicos predeterminados. Y ahora voy a empezar a ir más rapidito, porque yo no sé por qué mi cabeza tenía que ir hasta las 3:30, pero no, es hasta las 3:15, ¿no? Sí. No importa, 15 minutos llego a decir lo que llegue, chiquis. Y capaz que Erika me presta 5. En el tercer ensayo habla de la pubertad. Y él lo que va a decir en la pubertad es que con esta maduración de los órganos genitales, la zona genital comienza a ofrecer un placer que uno desconocía hasta ese momento, un tipo de placer, una forma del placer. Esto es lo que hace que se vuelva interesante esta zona, ¿sí? Y aparecen las actividades masturbatorias, que ya habían aparecido en el niño, pero acá dice aparecen ya ligadas a ciertas fantasías respecto de la utilización de estos genitales con un objeto sexual, ¿sí? Y este objeto sexual, y acá es lo interesante en Freud, no está, ya lo habíamos dicho antes y ahora lo termina de confirmar, no está predeterminado instintivamente. El objeto, dice Freud, resulta ser hallado. Uno halla el objeto, lo encuentra, ¿sí? Se produce la elección del objeto, pero es una elección inconsciente. Uno no elige ser hombre o ser mujer, o que me gusten las mujeres o que me gusten los hombres. No lo elegimos, no al menos conscientemente. Hay toda una cadena de desarrollo previo, todo esto que yo estuve mencionando, de la fase oral, la fase anal, la tercera fase, fase fálica, la llama después él, el periodo de latencia, toda una historia vincular que va a determinar la elección del objeto. ¿Sí? Ese objeto va a ser elegido, dice Freud, con base a alguno de los modelos previos, pero fundamentalmente al modelo de la fase oral. ¿Sí? Fundamentalmente ahí. Entonces va a decir él, para poder vivir a pleno esta sexualidad, ¿sí? El adolescente, el puber, va a tener que poder renunciar a ese objeto de allá y entonces para poder ahora encontrarse con este objeto de aquí ahora, ¿sí? Él va a decir que, a ver que no me acuerdo si estoy acá, porque me fui más adelante con el hallazgo del objeto, pero él va a decir eso, hallar el objeto, elegir el objeto no es más, dice Freud, que un retorno al pasado. Cuando yo elijo mi primer objeto sexual, cuando elijo mis objetos sexuales, estoy eligiendo con base a mis matrices, diría Ana Quiroga, ¿sí? A mis matrices vinculares. Entonces, esta elección es totalmente inconsciente. Acá se termina de definir la diferenciación sexual, pero la disposición femenino-masculina ya estaba presente desde antes, ¿sí? Ahora, lo importante de este ensayo que Freud menciona es que hasta la pubertad no hay diferencias entre hombres y mujeres, que la pulsión es igual, que no hay una pulsión masculina y una pulsión femenina. Lo que sí hay es componentes masculinos y femeninos dentro de la pulsión, pero estos componentes masculinos y femeninos, cuando Freud habla de lo masculino y lo femenino, hace más alusión a esto de las energías o impulsos más activos que tienen que ver con un hacer, ¿sí? Con un ir hacia afuera, y los impulsos más pasivos que tienen que ver con esto de ser más receptivo, con esto de dejar que el otro haga, ¿sí? Digo, las dos formas, ¿sí? Masculina o femenina, no estamos hablando también antes que vengan las feministas a prenderme fuego, no estoy hablando acá de machismo y de que por qué el hombre es el lugar activo y la mujer el pasivo, digo, no nos interesan esos debates acá, estamos hablando más que nada de una energía más centrífuga, es decir, hacia afuera, porque es el hombre el que va hacia afuera, digo, por eso tiene el falo, nos gusta o no nos gustan las mujeres, el hombre es el que tiene el pene con el cual arremete, entre comillas,
sobre la mujer o dentro de la mujer, y la mujer es la que recibe. Digo, nuestros órganos sexuales están diseñados de manera natural. ¿Sí? El hombre penetra, la mujer recibe. Desde este lugar es que las energías masculinas son consideradas energías que tienen más que ver con la penetración, el ir hacia, y las energías femeninas con una cuestión más receptiva que tiene que ver con esto del recibir, ¿sí? No con un lugar de superioridad o inferioridad o nada de todo esto. Entonces, sí dice Freud, la pulsión tiene componentes activos y pasivos, es decir, masculinos y femeninos, pero tanto en hombres como en mujeres se presenta del mismo modo. La pulsión es bisexual. Entonces, en la adolescencia hay que hacer 3 renuncias, dice Freud. No, no lo dice puntualmente así, esto es una conclusión a la que podemos llegar, pero lo va dejando mechado entre sus textos, ¿sí? Dije recién, tiene que renunciar al objeto de allá y entonces, ¿sí? Tiene que renunciar a las formas del placer infantil, porque las formas del placer infantil tienen que ver con esto que dijimos de las perversiones, ¿sí? Tiene que renunciar a esas formas parcializadas del placer infantil para unificar todas esas formas parcializadas al servicio de la función genital, ¿sí? Y también, dice Freud, y esto es maravilloso porque esto en realidad Freud lo plantea con la sexualidad, pero sucede en todos los órdenes de la vida, tiene que renunciar a la bisexualidad original de la pulsión. Es decir, convertirme en mujer o en hombre, elegir inconscientemente ser mujer o en hombre, implica necesariamente una renuncia. Tengo que renunciar a la posibilidad de ser lo otro. ¿Sí? Digo, si me gustan los hombres, tengo que renunciar a la posibilidad de que me gusten las mujeres o no. ¿Sí? Bueno, hoy, de vuelta, esto está dicho en el 1900, hoy, con el tema de la diversidad sexual, aparece esta figura de la bisexualidad, ¿sí? Como algo posible. Bueno, no nos vamos a meter en esos debates, insisto, pero en el 1900, pero igualmente me parece fantástico y por ahí para pensar también esto de la bisexualidad, en donde qué pasa ahí que no hay renuncias para hacer, que no se puede hacer la renuncia, ¿no? ¿Qué pasa con la renuncia ahí? Pero bueno, no nos vamos a meter a pensarlo, ¿sí? Pero para poder tener una sexualidad adulta normal o lo que se considera normal, uno tiene que hacer al menos estas 3 renuncias. Y ahora yo voy a seguir un poquito más con esto de la etapa fálica y vamos a ver que las mujeres, particularmente las mujeres, además de estas 3 renuncias, tenemos que hacer otras 3 renuncias más. Por eso la sexualidad femenina es tanto más compleja que la del hombre. ¿Sí? Y acá no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, simplemente estoy diciendo que la sexualidad femenina exige trabajos psíquicos, más trabajos psíquicos que los que requiere la sexualidad normal adulta masculina. Bien, bien, entonces, en la pubertad dijimos se va a realizar esto, se va a realizar la elección del objeto, ¿sí? De alguna manera se reactivan las fantasías infantiles, se resignifican y son definitivamente corridas, destruidas, ¿sí? Y el sujeto al fin puede, de alguna manera, liberarse de la autoridad paterna, ¿sí? Es decir, esos que eran los dioses de su niñez pasan a ser seres humanos comunes y corrientes, y esta es otra de las cosas que hay que duelar en la pubertad. Bien, por eso es una etapa tan complicada, porque no es solo todos los cambios hormonales y físicos, ¿sí? Hay un montón de trabajo psíquico que el adolescente tiene que hacer. Bien, entonces, en todo este recorrido de la fase oral, anal, la tercera fase fálica, el periodo de latencia y la pubertad, pueden producirse desviaciones, fijaciones, ¿sí? Un montón de cuestiones que van a hacer que después en la adultez, frente a determinadas situaciones, uno pueda producirse una regresión a algunos de estos puntos de fijación. Son los que Freud llama, Pichon llama los puntos disposicionales. Freud habla de fijaciones de la libido. Bien, más o menos cumplirían la misma función. Son estos puntos a los cuales, frente a frustraciones excesivas de la realidad,
uno va a regresar. Bien. Pero bueno, con estos 3 ensayos de 1905 quedan un montón de puntos inconclusos y sin explicar que Freud recién va a volver a abordar en un texto, no es que no lo estudió nunca más, pero en un texto y le va a terminar de dar una vuelta y lo va a terminar de aclarar, lo va a hacer recién en 1923. Esa es la cantidad de años que han pasado, ¿sí? En donde escribe un texto que se llama justamente así, la organización genital, ¿sí? Infantil, en donde primero se niega a sí mismo. Él había dicho en los 3 ensayos que la zona genital no era una zona importante, perdón, en la infancia, que solamente había un incipiente interés que mostraba el niño por estas zonas y nada más. Y acaba de decir, no, señores, me equivoqué, la zona genital sí tiene importancia en la infancia, solo que los niños solamente, el único órgano genital que tiene importancia es el falo, el pene. Los niños creen, fantasean que ese es el único órgano genital que existe. A ver, de vuelta, se lo ha acusado a Freud de machista, que qué sé yo, no, no, no. Él no está diciendo acá que lo único importante sea el falo. Lo que está diciendo es que los niños, tanto hombres como mujeres, nene como nenas, desconocen la existencia de la vagina. Sí, las nenas, su actividad sexual de masturbatoria está relacionada con el clítoris, que es lo más parecido a un pene que podemos tener, y en el niño, bueno, con su pene. Se desconoce la vagina, ni sabemos que existe en la niñez ahí un espacio, ¿está bien? A esto se refiere con que el único órgano genital que los niños conocen es el falo, el pene, porque no saben que existe algo más, ¿sí? Entonces, lo que él va a decir es que los niños son capaces de diferenciar hombres de mujeres, pero que no lo atribuyen a una diferencia genital, ¿sí? Pero bueno, los nenes tienen su pito y cuando ven una nena descubren que hay personas que no lo tienen. Y las nenas tienen su clítoris y juegan con eso muy contentas, pero en algún momento ven un nene y dicen, ¿por qué lo tiene más grande? ¿No? Si yo con este chiquitito puedo darme tanto placer, ¿qué más placer podría darme con uno más grande como ese? Yo quiero uno como ese, ¿no? Digo, esta sería la configuración o las cuestiones que van a ir dándole forma a lo que conocemos como el complejo de Edipo. El complejo de Edipo lo escribe más tarde, en 1924, y es en donde termina de redondear esto de la tercera fase de el segundo ensayo que no había quedado del todo cerrado, ¿sí? Me quedan 5 minutos para explicar esto. Tengo que hacer una luz. No, 10, ya me puso Eric que si necesito 5 lo tome. Entonces, lo que Freud va a decir respecto al complejo de Edipo es que se da de manera diferente en los niños y en las niñas, ¿sí? Que los niños, ¿sí? A ver, pasada la etapa, la fase anal, comienza, el niño descubre, por esto que habíamos dicho, frotamientos accidentales, la higiene diaria, los juegos con mamá y con papá, el niño descubre una zona de placer casi incalculable, la verdad es que es real, digo, los órganos genitales, tanto en hombres como en mujeres, son zonas que están destinadas a ofrecer mucho placer. ¿Ok? Por eso a las mujeres les hacen la ablación del clítoris en algunas culturas todavía, ¿sí? Porque justamente la única función del clítoris es dar placer. No tiene otra función. No tiene otra función. No cumple ninguna función importante excepto dar placer. ¿Sí? El clítoris en la mujer. En los hombres sí podemos decir que el pene tiene otras funciones. ¿Sí? Tiene una función excretoria, tiene una función reproductora, pero la mujer el clítoris está exclusivamente para dar placer. Somos unas privilegiadas, más que envidia del pene. Envidia del clítoris deberían tenernos. Bueno, bien, no, voy a dejar de hablar tonterías para terminar la clase. En el niño aparece este interés por los genitales, porque es una zona que le puede provocar mucho placer. Comienza algún tipo de actividad fantaseadora respecto de su madre, no conociendo bien de qué se trata la cuestión sexual. No es que fantasea con estar con su mamá como nosotros fantaseamos con estar con alguien, ¿ok? Pero sí sabe que hay un tipo de relación particular entre la madre y el padre y él quisiera reemplazar al padre en esa relación, ¿sí?
Ahora, esta actividad masturbatoria va a ser eh, rechazada por los adultos, lo van a retar, le van a decir que no lo haga, le van a decir que no se toque, hasta puede aparecer el discurso famoso del te voy a cortar el pito, ¿no? Te lo voy a cortar, te voy a cortar la mano, se te va a caer. Digo, cuestiones a las que el nene en un principio no les da mayor importancia, ¿no? Hasta que ve los genitales femeninos. Una compañerita del jardín, una primita, una hermanita, lo que sea, y entonces descubre que hay seres humanos que no tienen ese órgano tan maravilloso. Entonces todas esas amenazas de que se le iba a caer, de que se lo iban a cortar o lo que sea, comienzan a tener cierto sentido. Frente a esta fantasía de poder ser castrado, frente a la amenaza de la castración, dice Freud, el niño hace una renuncia en favor de su órgano sexual maravilloso, renuncia a su madre, ¿sí? Es como un, bueno, a ver, si el problema está en que yo me toque pensando ciertas cosas respecto de mamá, entonces listo, no pienso más respecto de mamá, no me toco más y conservo este amigo maravilloso que me da tanto placer, ¿sí? Básicamente esto. Y después hay un proceso psíquico por el cual el niño comprende que no puede tener a su madre, pero para tener a alguien como su madre, una mujer como su madre, tiene que parecerse al padre, por lo tanto se identifica con el padre. Si el niño pasa de estar volcado como objeto de amor con su madre a convertir a su padre en objeto de identificación. Bien, este es el proceso, el movimiento psíquico que hace el niño. En la niña, ¿sí? Esto se complejiza un poco más, porque a ver, primero, la nena tiene la misma actividad masturbatoria con su clítoris, igual que el nene, frotamientos, tocarse, ¿sí? En algún momento, como les dije hoy, descubre a un nene que sí tiene, le aparece esto de por qué lo tiene más grande y yo, aparece lo que Freud llamó la envidia del pene, en este sentido, no en el sentido machista que hoy lo critican tanto Freud, sino en este de yo quiero algo más grande, ¿sí? Entonces comienza internamente a culpar a su madre por haberla hecho así, por haberla hecho incompleta. Entonces, la fantasía de castración que da fin al complejo de Edipo en el niño, en la niña lo activa. Esta fantasía de haber sido castrada y que la culpable de que yo esté incompleta es mamá, es lo que va a hacer que la niña se vuelque hacia su padre, en búsqueda de aquello que ella quisiera tener y no tiene. ¿Sí? Entonces acá ya hay uno de los movimientos que vieron que yo les dije. En la pubertad la mujer tiene que hacer, al igual que el hombre, las tres renuncias. Renunciar a los objetos infantiles, renunciar a las formas del placer infantil y renunciar a la bisexualidad original de la pulsión. ¿Sí? Ahora, acá hay un movimiento más que tiene que hacer la mujer, que lo hacemos en la niñez, que es pasar de nuestra madre como objeto de amor, porque para todos nosotros nuestra madre es nuestro primer objeto de amor, para hacer un corrimiento hacia el padre. Este trabajo los varones no lo tienen que hacer, lo tenemos que hacer las niñas, las mujeres. Del objeto de amor mamá a objeto de amor papá. ¿Está bien? Ahí está. Primer corrimiento necesario. Cuando la niña se vuelca hacia el padre, sí, en realidad lo que nosotras quisiéramos, dice Freud, es obtener un pene, pero como no podemos obtener un pene, lo que vamos a empezar a pensar es en obtener un hijo, ¿sí? Un hijo de ese padre, algo que nos complemente, algo que haga de sustituto a esa falta primordial que creemos, por la cual creemos haber sido golpeadas. Estamos hablando de niñas que están bajo el influjo de la fantasía de haber sido castradas, ¿sí? Entonces acá hay otro corrimiento del deseo del pene, dice Freud, al deseo del hijo, ¿sí? Yo hoy agregaría, ¿sí?, el deseo de cualquier sustituto que nos complete. ¿Sí? Pero bueno, ahí Freud hablaba del hijo porque también en 1900, época victoriana, lo único que realizaba una mujer era tener un hijo, se creía. Bien, lo bueno. Entonces, resulta que después la nena también comprende, en realidad, que así como le gustaría y le gusta a su papá y quiere estar con su papá y quisiera tener un hijo, que qué sé yo, sigue amando a su mamá. Aunque a pesar de que la hizo incompleta, la sigue amando. Digo, no podemos renunciar tan fácilmente a nuestro primer objeto de amor.
Y entonces, así como el niño, por amor a su amigo tan maravilloso, renuncia a su madre, la niña, por amor a su madre, renuncia a su padre. ¿Sí? La niña de alguna manera retorna a su primer objeto de amor. O no, o se identifica con su madre. Hace el mismo proceso que el niño respecto a la identificación. Es, bueno, yo no puedo tener a papá porque amo a mamá, pero entonces voy a tratar de convertirme en mamá, voy a tratar de ser como mamá, y ahí se provoca la identificación con la madre y el complejo de Edipo declina. ¿Sí? Y en la pubertad, y esto es lo último, son 2 minutos más, Eri, perdón. Ya dije los dos corrimientos, corrimiento del objeto de amor de la madre al padre, del deseo del pene al deseo del hijo, y por último, en la pubertad, además de todo el otro trabajo que ya tuvimos, tenemos que hacer un corrimiento más, que es poder abandonar, ¿sí?, los placeres provenientes del clítoris como órgano de placer para trasladarlo a la vagina. ¿Sí? La mujer tiene que poder hacer también este pasaje del clítoris a la vagina, sin abandonar en lo posible, ¿sí?, el clítoris como fuente de placer. No lo abandonamos nunca, pero sí hay que hacer un corrimiento para poder tener una vida sexual adulta y lo que es considerado normal. ¿Bien? ¡Uf! Respiré. Llegué justo los 5 minutos que te pedí de más, Eri. Les pido disculpas. Lo que pasa es que al principio esperamos bastante. Creo que después empecé casi 10, empecé la clase. No sé si hay preguntas, no sé si hay tiempo para preguntas, pero espero un minutito o dos, y si no, si les surgen preguntas después o cuando lean el material o si vuelven a ver la clase, me lo comentan, ¿sí? Y yo lo respondo en la medida que voy pudiendo. Pero bueno, ahora espero un minutito a ver si aparece alguna pregunta, y si no, bueno, hasta aquí llegué. Traté de ser lo más clara posible, es un tema complejo, es un tema que muchas veces nos impacta, pero bueno, hay que verlo, ¿sí? Bien, espero. Bueno, no aparece nada. Capaz que haya mucho delay, ¿sí? Pero bueno, yo supongo, quiero creer que salió bastante claro. Al menos yo me entendí. Ahora les voy a subir entonces el material, chiquis. Después que lo lean, les sugiero, como ya les dije hoy, vuelvan a escuchar la clase y van a ver que la escuchan de manera diferente. Les mando un beso grande. Gracias, Eri. Gracias por la paciencia. Gracias por los 5 minutos. Un abrazo. Que tengan una buena reunión de grupo. Cualquier preguntita me la dejan en comentarios. Chau, chau.